Vamos a continuar con nuestros estudios que hemos estado preparando en cuanto al libro de la carta a Santiago. El día de hoy vamos a ver el capítulo 3, donde Santiago nos va a hablar sobre los líderes. Parecería que el tema es la lengua, pero el tema se refiere al maestro, pero el subtema, que es la lengua, va a tomar un tiempo muy importante, porque así como el líder nos expresamos, hablamos, la palabra debe también, la lengua es algo muy importante que nosotros tenemos que cuidar. Santiago, como les había comentado, él establece dos principios fundamentales en cuanto a la fe. La fe en Santiago la vamos a ver todos los 5 capítulos, que es fe, lo que él desea que los hermanos desarrollen. Como decía, que tengamos esa fe viva para poder pasar esas pruebas, para soportar esas pruebas y tener esa fe viva para vencer la tentación. Y así como hemos estado hablando de los temas de la acepción de personas, de las obras, viene incluida fe. Y también en este mensaje que tenemos preparado, la fe es muy importante. Tenemos que mostrar una fe. Si decimos que somos, tenemos que hacerlo con hechos. Por eso es muy importante en esto considerar nuestras palabras. Por eso el rey David dijo y oró fervientemente la siguiente oración. Dice, pidiendo a Dios la ayuda, dice: pon un centinela en mi boca, oh Señor, y mantén vigilia sobre la puerta de mis labios. Es Salmo 141:3. Porque Santiago nos va a hablar sobre este aspecto, el cuidar de nuestra lengua, el cuidar de nuestras palabras. Y aquí empezamos la escritura con la lectura. Dice en Santiago 3, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aunque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esa es la porción que vamos a empezar a estudiar, que vamos a empezar a ver a través de la palabra qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo y este estudio, que sea Él el que nos ministre a través de su Espíritu Santo, y dejar este tiempo para que Dios obre en nuestras vidas. Padre, en esta mañana quiero darte gracias, Señor, pedirte, Padre bendito Dios, por la palabra que vamos a estudiar. Sé tú, Padre bendito Dios, el que nos ministre, que nos enseñe, que nos muestres, Padre bendito Dios, a través de tu palabra, lo que tenemos que aprender y aplicar en nuestras vidas. Yo te doy gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, aquí Santiago está diciendo lo importante que es el líder, lo importante su función. Pero Santiago aquí está reclamando algo a los hermanos, porque él dice, empezando el primer versículo, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Santiago estaba viendo que había en esa congregación personas que se estaban poniendo como maestros, se estaban autonombrando, sabiendo nosotros que Dios ha constituido ese liderazgo. En Efesios 4:11 dice que Dios constituyó primero apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y luego maestros. Sabiendo que Dios es el que constituye, es el que llama, pero Santiago estaba viendo una actitud que no estaba bien, porque el ser maestro lleva una gran responsabilidad, y aquí lo dice, porque el mismo Santiago se estaba poniendo también en eso, porque dice, sabiendo que recibiremos mayor juicio, ¿sí? Entonces Santiago les estaba diciendo lo importante que es el ministerio, que es el ser líder, pero que el ser maestro, autonombrándose o no teniendo ese don de la enseñanza, entonces Santiago les estaba diciendo el peligro que conlleva esa actitud de un maestro que se autoproclama nada más por vamos a la posición, el honor que se merece el ser maestro. Entonces Santiago aquí les estaba comentando, les estaba reprendiendo en esa situación, sabiendo nosotros que el ser maestro es algo que Dios nos lo da. Es un nombramiento de Dios, el ser maestro, ¿sí? Y eso conlleva a que tus palabras, a que tu enseñanza vaya a afectar a la vida de cada uno de nosotros. El estar aquí frente a ustedes es una gran responsabilidad. Tengo que lo que yo digo, lo tengo que vivir, tengo que esforzarme, las palabras, tengo que yo también ser esas palabras que yo haga o que yo esté enseñando a través de la palabra, yo tengo que primero yo hacerlo, ¿sí? Porque fíjense, aquí viene lo que dice Santiago. Santiago no se sentía que fuese
infalible. Él también pecaba, ofendía, como dice en este versículo, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y Santiago se estaba poniendo también entre todos. Y es muy cierto, todos ofendemos, hermano, muchas veces. Dice aquí, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. La palabra perfecto, sabemos que en unas, aquí dice perfecto, pero hay otras Biblias que lo perfecto es maduro, porque si fuéramos perfectos no habría pecado. El único que fue perfecto humanamente fue nuestro Señor Jesucristo, sin pecado. ¿Sí? Entonces la perfección que aquí se menciona es ser un varón maduro, una persona madura. ¿Sí? Entonces, fíjese, qué interesante es esto en este versículo, porque sí dice aquí que si alguno no ofende en palabra, si yo no ofendo en palabra, esta primera expresión, entonces si yo no ofendo en palabra, entonces se cumpliría la segunda frase que dice que yo sería una persona perfecta, una persona madura en ese sentido. Aquí Santiago nos está hablando sobre la madurez del varón. Dice aquí que el maestro cristiano debe evidenciar esa madurez espiritual. Se demuestra en el hablar. Por un lado, sus enseñanzas deben ser correctas, tener un propósito de edificar al pueblo de Dios y guiarlo a la meta, es decir, a un conocimiento pleno de Cristo. Así que Santiago describe que un hombre perfecto es un hombre maduro y es una persona adulta, ¿sí? Por eso es lo que decía Santiago, que ofendemos nosotros, y es a través de una manera que nosotros como líderes o como cristianos, la manera en que podemos ofender, y muchas veces es a través de nuestra lengua, a través de nuestras actitudes, ¿sí? Pero lo más importante, de nuestra lengua, ¿sí? Aquí Santiago nos va a dar unos ejemplos prácticos, unos ejemplos que él toma para que esta enseñanza pueda ser entendida. Y él toma de esa naturaleza, de su tiempo, toma dos ejemplos muy importantes para enseñarnos lo importante que es la lengua. Ahorita ya Santiago ya comenta que el liderazgo, que el maestro debe cuidar su lengua, y que dice que todos hemos ofendido. Y aquí va a tomar el tema principal, la lengua. Va a recalcar lo importante que es este miembro. Y empieza Santiago en el versículo 3 y dice, he aquí nosotros ponemos frenos en los caballos, en la boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirijamos así todo el cuerpo. ¿Sí? Dice aquí, nosotros ponemos, pues si nosotros ponemos los frenos en la boca de los caballos, aquí hay un propósito, el poner freno en la boca de los caballos. ¿Sí? Es una pieza de metal chica, pero es muy importante. Y dice aquí, nosotros ponemos. El primer propósito de poner freno es, aquí lo dice Santiago, para
que nos obedezca. ¿Sí? Porque un caballo, ¿qué será su peso? Un caballo maduro, adulto, ¿cuál será su peso? Creo que estuve viendo que 900 kilos. Hay caballos que a lo mejor pesan más, hay caballos que pesan menos, pero menos de 500. Un caballo adulto, yo creo que pasa de los 500 kilos. Entonces Santiago dice que el principal objetivo para que nosotros ponemos freno a los caballos es para que nos obedezca. El obedecer y después dirigir. El ser, aquí hay tanto el dirigir como el obedecer, es el objetivo principal para que el jinete dice que si tiene control de la boca del caballo, va a hacer lo que él quiera. Lo va, ya sea que camine hacia una dirección, que voltee hacia la otra, que se pare, ¿sí? Y guiarlo, dice, dirigirlo así, y así puede uno dirigir todo su cuerpo. Ese es uno de los ejemplos que Santiago toma para ir después, más adelante, mostrar cuál es esa similitud que hay entre estos dos ejemplos con nuestra lengua. El otro ejemplo nos habla sobre las naves y dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Sí? Aquí nos está hablando de la nave y nos está mostrando que así como el caballo, que es un caballo grande, y la nave otro caballo grande, que por un pequeño timón uno puede guiarlas por donde uno quiera. Esos son ejemplos que Santiago está poniendo para ahorita enseñarnos el motivo por el cual la lengua va a ser ahí comparada. Vamos a ver, y dice aquí, así en el versículo 5, dice, así también la lengua es un miembro pequeño. Aquí Santiago ya lo está considerando desde un principio pequeño, igual como el freno, igual como el timón, que son pequeños, pero dice aquí, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dice aquí, aunque son llevadas por fuertes vientos, las naves descritas aquí por Santiago no solo son grandes en tamaño, sino que también sufren de la furia del oleaje, tanto en el mar como, dice, como en las tormentas, había ahí con frecuencia. El viento recio es capaz de destruir la nave a menos que ésta tenga el control necesario para hacerla frenar en situaciones que se requieran. Aquí nos menciona, tanto como el caballo como las naves, si no podemos guiarlas, si no hay una que dirigirlas, si no podemos dirigirlas, vamos a ocasionar tremendos desastres. Pero por eso dice que por eso está tanto el timón como el freno para poder guiarlas. Y aquí nuestra lengua, aquí nos habla que también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y dice que enciende, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Sí?
en el siguiente versículo, Santiago va a unir el versículo anterior con el 6. Y vamos a entrar aquí a un versículo donde dice, y la lengua es un fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago va a ser una metáfora en cuanto a la relación de fuego con la lengua, y aquí menciona Santiago que la lengua no es como fuego, sino que es un fuego. Imagínense, si es un fuego, la destrucción que tiene ese fuego, esa chispa que prende cuando no hay control, si no tenemos control con nuestra lengua, y empieza con una pequeña chispa, va a ocasionar grandes destrozos. Así es el hablar de la persona. Si la persona no tiene control en su hablar, va a ocasionar grandes destrozos. La comparación que hace Santiago es muy tremendo aquí. Dimensionar yo no he estado enfrente de un incendio. Los he visto, los incendios por las televisiones cuando pasan allá en Estados Unidos o en Europa, donde a veces son ocasionados esos incendios. Pero eso es la magnitud que está diciendo Santiago. Que nuestra boca, nuestra lengua, es como un fuego. Y aquí lo vamos a ir viendo de esta manera. Santiago 6 dice, y la lengua es un fuego. Quiero leerles esto de lo que saqué y quiero compartirles. Dice, y la lengua es un fuego, la conjunción y, que dice aquí, y, dice, establece una relación entre este versículo y el anterior. Nótese el uso de la metáfora. Santiago no dice que la lengua es como un fuego, sino que es un fuego. El uso de la metáfora enfatiza el carácter destructor de la lengua. Y vamos a entrar aquí en donde dice que es un mundo de maldad. La expresión mundo es difícil de interpretar en este caso. ¿En qué sentido usa Santiago dicho vocablo? ¿En qué sentido él lo quiere poner aquí para que nosotros lo entendamos? Ya que nosotros consideramos mundo como el cosmos significa mundo, y Santiago podría haber usado dicho vocablo hiperbólicamente, diciéndole, haciéndolo más grande, mencionando toda la magnitud que ese mundo podría representar. Pero dice aquí que la palabra mundo significa también un sistema mundial, un orden mundial, un adorno o arreglo. Es probable, por lo tanto, que Santiago está describiendo la lengua o el hablar del hombre como un vasto sistema o organismo conectado con la iniquidad, aquello que es injusto y maligno en el carácter. Y aquí un escritor, Curtis, menciona lo siguiente: Curtis quiere que podría referirse al hecho de que todo el mal que la Biblia asocia con el mundo enajenado de Dios es enfocado en la lengua y encuentra su expresión a través de esta. Entonces la lengua es un mundo que se caracteriza por la injusticia. En este sentido,
menciona Santiago esta palabra, un mundo de maldad. La lengua es un fuego y es una lengua, si no está usada correctamente, es injusta. Busca siempre lo contrario de Dios, ser justos, ¿sí? Y aquí menciona otro en este versículo donde dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros. La lengua está puesta. Pudiera ser de que si nosotros tuviésemos lo que decía, que si somos personas que no ofendemos, seríamos personas maduras. Sería lo mismo que si esa lengua que está puesta para alabar y bendecir a Dios, yo la uso correctamente, yo puedo tener control con mi cuerpo. Ese es el propósito de que Dios nos ha dado una lengua, pero para usarla correctamente. Dice Santiago, es indiscutible que Santiago desea describir el poder destructor de la lengua de esta manera y el peligro que ella encierra en sí misma. Dice entonces en el siguiente que está puesta en nuestros miembros, y es algo que nosotros tenemos que ser conscientes, que si nosotros no tenemos control, también podemos contaminarnos. Podemos tener una lengua injusta, diciendo muchas cosas injustas, no siendo justos. Santiago dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros, y también dice que la contaminadora de todo el cuerpo, dice, y contamina todo el cuerpo. Esto es algo que es un proceso. Si nosotros no tenemos control, si nuestra lengua es un fuego y está siendo usada para no decir cosas justas, y es algo que pues por consecuencia va a ir contaminando todo nuestro ser, y es algo que no podemos evitar, al menos que tengamos ese control que dice Santiago. Aquí también nos habla e inflama la rueda de la creación. Es una frase que quise estar entendiendo qué es lo que Santiago quería darnos a entender en cuanto a la rueda de la creación. Y saqué lo siguiente. Dice la expresión, la que prende fuego, es un participio presente en la voz activa, al igual que la frase anterior. Dice que este participio sugiere el carácter continuo de una acción, de estar haciendo continuamente. Y entonces la frase de la rueda de la naturaleza o de la creación es difícil de interpretar de dar un punto que yo diga, es esto. Hay interpretaciones, pero el que aquí podemos entender a qué se refiere en esta frase, la rueda de la creación, es posible que signifique un ciclo completo de la vida. Desde que nacemos hasta que morimos, es un movimiento acíclico que va marcando, y dice, como diríamos, de la cuna a la tumba. Es decir, la existencia total de la persona. Si nosotros no tenemos control en nuestra lengua, y si dejamos que sea ese fuego y que contamine, pues va a contaminar toda nuestra vida. Toda una vida va a ser la que va a estar. Y la única manera en que nosotros podemos parar ese movimiento y retrocederlo y cambiar su rumbo sería teniendo madurez espiritual, que es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, crecer espiritualmente. Y una de las cosas que Santiago aquí está comentando, que es algo muy importante para nosotros, es la lengua, el control de la lengua, y que nosotros podamos
ir viendo la magnitud, aunque es un miembro pequeño, pero la magnitud que ella hace, que es destructora. Y esa lengua, en vez de que destruya, podemos usarla para alabar y bendecir, para edificar, para glorificar. Es algo que Santiago está poniendo a los hermanos, y por eso empezó con los maestros, porque de ahí empieza la enseñanza con los maestros. Pero ahora está hablando hacia los hermanos, hacia la congregación, que tengan cuidado con el uso de la lengua. Y dice, y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí es algo que sabemos que Satanás es el que está en ese estado de constante maldad, que quiere llevarnos a nosotros al infierno. Entonces, Satanás es el que pone las cosas al cristiano para que él, pues, haga las cosas que piensa que está bien, porque si se acuerdan, en el versículo 1 de Santiago, en el capítulo 1, Santiago dice que de nuestras concupiscencias salía eso, de nuestra naturaleza, y Satanás se encarga de nomás de tocarnos para que nosotros hagamos las cosas mal, las cosas incorrectas. Sabemos que Satanás quiere hacer lo contrario de lo que quiere Dios. Si Dios quiere que nosotros seamos maduros espiritualmente, Santiago quiere ponernos tropiezo. Y Él se vale de nuestra naturaleza, la naturaleza que traemos y que es nuestra lucha constantemente que estamos haciendo. Entonces, nomás un puntito sería que Satanás nos mandara para que nosotros empezáramos a darle rienda suelta a nuestra boca, ¿sí? Pero aquí tenemos que tener esa madurez, porque ya después Santiago menciona en el versículo 7, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y han sido domadas por la naturaleza humana. Aquí sabemos que Dios nos ha dado autoridad para que nosotros gobernáramos, nos dio poder y el hombre lo ha hecho. En este versículo podemos nosotros ver que el hombre ha domado a los animalitos. Lo hemos visto en los circos o en los centros recreativos donde hay animalitos, y el hombre ha sido capaz. El hombre es capaz porque Dios le ha dado esa autoridad, ese poder. Pero fíjese en el versículo 8, que es algo que aquí Santiago dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. ¿Sí? Aquí el apóstol Santiago indudablemente desea enfatizar la completa incapacidad del hombre para controlar su lengua. ¿Qué es en sí lo que el escritor bíblico está tratando de decir a nosotros? ¿Qué nos está tratando de decir Santiago? Y miren, dice, parece ser que el apóstol desea comunicarnos que ningún hombre, haciendo uso de su propia fuerza, es capaz de subyugar el poder de la lengua de una manera total. Tal vez lo haga ocasionalmente, pero nunca completamente. Solo Dios puede hacer tal cosa, de modo que la respuesta al problema del control de la lengua yace en el sometimiento incondicional a la voluntad de Dios. Eso se logra a través de una práctica
de una fe dinámica, de una fe viva. Nada es difícil. No dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Nosotros tenemos una gran bendición que Dios nos ha dado, ese poder. Y ese poder dice que va a estar hasta el fin del mundo, va a estar con nosotros, es su Espíritu. La única manera en que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios es poniendo en práctica ese poder que Dios nos ha dado. Esa fe necesitamos nosotros reavivar, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a fortalecernos, porque las pruebas, su propósito de que cada uno que pase una prueba es para madurar. Y cada vez que usted vence una tentación, es para que usted esté firme, para que usted esté fuerte como esa columna, fuerte. Esa firmeza quiere Dios cuando usted vence esa tentación. Entonces, y Santiago dice lo que tenemos que hacer nosotros. Y miren, en 1 de Juan 2:17 dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Eso es lo que realmente quiere Dios, que nosotros estemos firmes y que estemos fuertes en esta situación. Aquí hay el apóstol pronuncia dos calificativos más tocante a la lengua en ese sentido. Dice que es un mal que no se puede controlar, ¿sí? Que no podemos controlar y que no podemos domar. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, que no puede ser controlado. Y aquí menciona el apóstol, la palabra mal se usa con frecuencia al mal que de manera objetiva daña a la persona, ¿sí? Ese mal, y eso nos afecta en nuestro carácter. Eso es algo que va a afectar a nuestro carácter. Cuando hay algo que nos está afectando espiritualmente en nuestro carácter, ahí es algo que nos hace más vulnerables a las cosas del mundo, ¿sí? Por eso dice que ese es un mal incontrolable, pero podemos nosotros controlarlo a través de nuestra fe, ¿sí? Y y el otro dice que que nuestra lengua que está lleno de veneno mortal. Como lo dice en Romanos Pablo, en la Escritura dice: sepulcro abierto es su garganta, dice que con su lengua urdieron engaño, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Ese veneno sino que se representa a través de nuestras amarguras, a través de nuestras inconformidades, a través de nuestras envidias. Nuestra carne empieza a sacar todo ese mal. Hay personas, yo he conocido personas que tienen esa actitud. En vez de ver un defecto para edificarlo, para apoyarlo, lo toman para destruirlo, para señalarlo y para a veces hacerse más justas ellas que la persona. Eso es algo, pero eso es algo de la naturaleza carnal. Pero como cristianos nosotros tenemos que permitir que no haya eso en nuestra lengua, que ese veneno, como dice aquí en la Escritura, que podamos frenarlo, tener ese control, esa dirección. Y Santiago eso es lo que está exhortándole a sus hermanos. Y miren, aquí
en esto de la lengua, Santiago dice, resumiendo, dice, hay 8 aspectos que tenemos que considerar de los que habló. Dice, resumiendo, Santiago ha hecho un diagnóstico exhaustivo del poder y la capacidad destructora de la lengua, simbólica del hablar humano. He aquí lo que ha dicho el apóstol. Primero, dice que es jactanciosa, que presume de muchas cosas, que es un fuego, que ya lo hemos visto en el versículo 6, contamina totalmente a la persona, que es cierto, su influencia dura lo mismo que la vida de la persona, lo que hablamos sobre la rueda de la creación, ¿sí? Su influencia, su fuente de energía procede del infierno, procede de Satanás. Él quiere destruir lo bueno que hay en nosotros y quiere llevarnos a ese lugar, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, no puede ser subyugada por el hombre. Es un mal incontrolable, no podemos controlarla. Está repleto de veneno mortífero. 8 cosas negativas que Santiago menciona en este aspecto de la lengua. Y dice que lo único positivo en este diagnóstico es que nosotros como cristianos tenemos un poder, y dice ahí en la Escritura que es más fuerte que el que está en este mundo, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y la única manera en que nosotros podemos soportar es haciendo la voluntad de Dios. Pero fíjese, en el versículo 1 de Santiago 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, de lo alto, del Padre de las luces. Eso es, ese don que Él nos ha dado, ese es lo que tenemos nosotros, su Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego en el 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Son promesas que Dios nos da, pero a veces las cosas del mundo, a veces nuestra emoción, nuestras pasiones nos ganan. Y es algo que humanamente es entendible, es entendible. Uno puede caer, tropezar, pero ahí está la gracia y la misericordia de Dios para poder levantarnos, para poder avanzar. No hay otra manera que nosotros podamos nuevamente tomar el camino, sino que pidiéndole a Dios perdón y reconociendo que necesitamos de Él, que dependemos de Él, que no hay otra manera que podamos nosotros vencer si no tomamos esa conciencia de nosotros, de tomar, de que somos sus hijos y que tenemos el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Entonces, y Dios quiere que reconozcamos, que tengamos esa fe. La fe Él desea que nosotros desarrollemos y que estemos creciendo para ser cada día más cristianos maduros, cada día más cristianos maduros. Fíjese que él, Santiago, toma ejemplos sencillos para que la entienda la gente a través de cosas que ellos ya conocen, que saben, del caballo, de lo del barco. También menciona en anteriores, también usa metáforas en cuanto al oleaje del mar, poniéndonos de nuestras oraciones cuando no tenemos fe, del espejo también, cuando somos oidores olvidadizos y cuando nos miramos y no ponemos atención. Él usa ese tipo de enseñanzas para que la enseñanza sea
clara, que la gente pueda entender de qué manera nos está afectando. Y este miembro que es tan pequeño, que es la lengua, es comparada con con el animal, con el caballo, con el barco, que dice que aunque son cosas pequeñas, controlan todo ese animal, esa bestia, y también controlan esa grandeza de ese barco. Por eso él dice que también nosotros podemos tener ese control de nuestro cuerpo si sabemos utilizar nuestra lengua adecuadamente. Y aquí dice, entonces, Santiago, para ir terminando, él dice cosas que en este sentido él nos pone para reflexionar de la manera de usando la palabra y usando otra vez ejemplos para que veamos, ¿sí? Con ella dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechas a la semejanza de Dios. Dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Y nos dice, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Como lo dijo el pastor, Dios nos ha dado una boca para bendecir, para alabar, para agradecerle a Dios. Y no puede ser usada para maldecir, porque los hombres están hechos a la imagen de Dios. Nosotros somos imagen de Dios. Si nosotros ofendemos a nuestros semejantes, si nosotros no amamos a nuestros semejantes como a nosotros mismos, eso lo estamos haciendo a Dios. Entonces Santiago dice, ¿puede, hermanos? ¿Puede uno con su boca, con decir que ama a Dios, pero en su vida ofende a su familia, a su esposa, a sus vecinos, a la gente del mundo? ¿Puede ser posible eso? Que usted que dice, que nos decimos que somos cristianos, podemos maldecir de una manera fácil, porque a veces podemos hacer con nuestra boca, a veces ofender, y no pocas. Dice aquí, Santiago dijo, muchas veces ofendemos, erramos. Entonces, Santiago les dice a ellos, hermanos, mediten en esto. Dice, una boca no puede hacer eso. Y luego dice, ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? En nuestras llaves, en nuestra casa, podemos abrir y que salga salada un agua y dulce, o sale una o sale otra, pero no de la misma abertura puede salir eso. Es un ejemplo que les pone Santiago, que ellos, es un ejemplo lógico. Son preguntas retóricas que también usa Santiago mucho, en cuanto a que la respuesta que ahorita es no. No puede ser eso. Si bendecimos a Dios, vamos a controlar nuestra lengua. ¿Sí? Y dice, hermanos míos, y vuelve él nuevamente a decirles, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, y les da la respuesta, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago les pone estos dos ejemplos de que ellos ya conocían, de sus árboles frutales, la vid, que era lo que ellos plantaban, y son preguntas que Santiago les hace para mostrar que es imposible
Es imposible de una manera natural que suceda estas cosas, que se den estas cosas. La higuera va a producir higos, el olivo va a producir aceitunas y la vid va a producir uvas. ¿Sí? Y Santiago nos dice y nos da la respuesta de una manera en que dice, así también, hermanos, como no puede producir árboles algo contranatural, tampoco la fuente puede producir de la misma abertura agua dulce o agua salada. Y esto, enseñanzas que nos deja Santiago, es algo que él quiere que veamos el poder de la lengua. La lengua puede edificar o puede destruir, dice la palabra también. Ahí. En resumen, de Santiago 1:12 es el control del habla humano, del cristiano, de nosotros. El apóstol usa la lengua como una figura literal para transmitir más objetivamente la enseñanza de este importante tema a sus hermanos. Y aquí, resumiendo, dice, primeramente el apóstol advierte a aquellos que desean ser maestros dentro de la iglesia el peligro de ese ministerio a causa del problema que todo ser humano tiene de no poder controlar de manera permanente su propia lengua. Segundo, Santiago señala los peligros de la lengua usando un lenguaje metafórico que ilustra de manera concreta lo que de otro modo sería difícil de comprender debido a lo abstracto del tema. ¿Sí? Y finalmente el apóstol prevé al lector tocante a las contradicciones e incongruencias en que muchos caemos a causa de no someter nuestra lengua y su hablar bajo el control divino. ¿Sí? Y eso nos dice Santiago con respecto a esto. Y Jesucristo también nos ha hablado a través de las parábolas, usando símbolos de las plantas, usando para darnos a conocer que el fruto, dice que uno nos conoce a través de los frutos. Nos conocerán por los frutos, ¿sí? Porque un árbol bueno no da fruto malo. Un árbol malo no da frutos buenos. O un árbol bueno debe dar frutos buenos. Y un fruto malo pues siempre va a dar frutos malos. Entonces, esto es lo que quería yo compartirles, hermanos, para tener mucho cuidado con nuestra lengua, con lo que hablamos y saber que tenemos un peligro entre nuestros miembros y tiene que ser sometido a cada día tenemos que someter ese miembro para alabar y glorificar a Dios día a día. Aunque a veces se nos va, pero tenemos la misericordia, tenemos que ir acudiendo cada día hacia la presencia de Dios para pedirle fortaleza, para pedirle perdón y levantarnos y seguir adelante, hermanos. Y seguir adelante. Vamos a orar. Padre Dios, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, y pedirte, Señor bendito, que tú nos ayudes a reflexionar sobre esta porción de la Biblia que acabamos de estudiar, Padre. Tú conoces nuestros corazones, Padre. Yo te pido, Padre, que a través de tu poder tú nos ministres, tú nos muestres
lo que tenemos que cambiar, Señor, y que nos perdones y que nos ayudes, Señor, a seguir adelante, y que nos des ese poder, esa fuerza, Señor, para someter ese miembro, Señor, que es vanidoso, que se capta, pero tenemos que ser humildes, Señor, ante ti, Señor Padre, y doblegar nuestra naturaleza. Sabemos que no podemos nosotros, necesitamos de tu poder, y te pedimos que nos ayudes en nuestra vida, Señor, para ir creciendo, siendo maduros, para darte la gloria y la alabanza a ti, Señor Padre bendito Dios. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos, todo ello en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.